Estamos ya aquí con el siguiente blog y hoy os voy a hablar sobre el tamoxifeno y mi nueva forma de alimentarme. Hace cosa de 3 años que estoy tomando ya el tamoxifeno. Sabéis que el tamoxifeno son hormonas que lo que provoca es que nos lleva a una menopausia y no hay forma de contrarrestar los efectos secundarios que tiene. Bueno, yo he hecho una lista de los efectos secundarios que he tenido yo y es que seguramente serán muy parecidos a los que tengáis el resto. Siempre cojo el mismo tamoxifeno, no cambio de fabricante porque aunque en sí es lo mismo, los efectos secundarios, depende con qué pastilla, pueden variar en el cuerpo. Igual que tomando la misma pastilla yo puedo notar unos efectos secundarios y otra persona tomando la misma pastilla nota otros efectos secundarios. Fueron muchos dolores de cabeza y dolores articulares, sobre todo al principio. Los dolores de cabeza eran unas migrañas enormes y las articulaciones llegaban hasta tal punto en que no podía ni bajar escaleras. O sea, me dolían muchísimo las rodillas. Al principio, cuando empecé a tomar el tamoxifeno, me costaba también conciliar muchísimo el sueño, me costaba mucho dormir. Y bueno, una de las pautas que me dieron era que podía cambiar la hora de toma del tamoxifeno. En principio la comencé a tomar por la mañana y eso, pues no podía dormir, llegaba la noche y no podía dormir y me cambié la toma a la noche y la verdad es que cuando hice ese cambio el conciliar el sueño ya fue muchísimo más fácil. Otro de los efectos secundarios que he notado muchísimo durante mucho tiempo ha sido la caída de pelo, la sequedad en la piel, sequedad en el pelo, la rotura de uñas. Hay algunos que los he podido paliar con productos que me he hecho, que si queréis en otro vídeo ya os cuento. Y hay otros pues que a día de hoy todavía no he encontrado nada. Sí sigo intentando pues eso, paliarlos, pero todavía no he dado con lo que a mí me sirva. Otra de las cosas que he notado ha sido bastante pérdida de visión. Me hice una revisión en el oftalmólogo y me comentaron como que tenía un principio de cataratas y no es una vez de que te preguntan si tomas algún medicamento y tal, porque siempre tienes por delante diciendo hoy que tomo esto. Me comentaron pues eso, que me lo tenían que controlar porque no sabían si podía ser debido a mi edad y punto, o sea, sin más, que tampoco soy tan mayor, pero bueno, o al tipo de medicamento que estaba tomando. Entonces, anualmente me van a seguir controlando lo que son las cataratas y la pérdida de visión. Sofocos. Horrible lo de los sofocos. A los primeros meses no tuve ninguno, pero empezó un día y bueno, hasta el día de hoy continúo teniéndolos. Cuando más se me presentan esos sofocos es cuando me pongo nerviosa, cuando hay mucha aglomeración de gente y sobre todo por las noches. Por las noches estoy dormida y me despierto del calor. A los 2 minutos me quedo helada con todo lo que he sudado. O sea, es un continuo. Tengo rachas, no puedo tener 2 meses sofocos y luego puedo estar un mes tranquila y bueno, pues es así. O sea, es continuamente. Se me olvidan las cosas. Es otro de los efectos secundarios. No se me olvida una cita importante, procuro apuntarlo, pero se me olvidan las cosas. Una cita, me acaban de llamar por teléfono y cuelgo y
y es que no me acuerdo a qué hora hemos quedado. O cojo algo en la mano, me doy media vuelta y digo, oye, va, pues, ¿qué iba a hacer yo con esto? Son pequeñas cositas, pero que antes no ocurrían y ahora pues sí ocurren. Cansancio constante. He tenido una racha hasta que he cambiado mi forma de alimentarme, que sí que lo he notado, pero he tenido una racha donde a partir de las 6 de la tarde tenía un cansancio, o sea, extremo. Era superior a mis fuerzas el mantenerme sentada, tenía que irme a acostar. Aparte de ese cansancio extremo, mi humor, o sea, era horrible. No aguantaba ni que me hablaran, no aguantaba a mis hijos, no. Pero yo creo que estaba todo relacionado al sentirme yo tan agotada, cualquier cosa que me irritaba. O sea, yo creo que estaba unido con los cambios de humor, con el cansancio extremo. También la retención de líquidos y el aumento de peso. O sea, el primer año llegué a controlarlo cuidándome mucho la alimentación. Le comenté a mi oncólogo a ver si había alguna cosa que pudiera hacer o tomar que me ayudara a no coger kilos, pero me dijeron que nada, que no había nada, que ni lo intentaría porque iba a fallar, cosa que no ha sido así, porque bueno, he dado con esta forma de alimentación, estoy encantada porque he bajado y he bajado bastante. Y bueno, y ya por último, la ansiedad. Mi ansiedad siempre la he suplido o tapado con dulces. O sea, yo cuando he tenido ansiedad nunca jamás me ha dado por irme a comer una fruta o por irme a comer un plato de brócoli. Siempre ha sido ir a comer dulces, sabiendo que es una de las cosas que nos mandan quitar en cuanto sabemos que tenemos cáncer, porque el azúcar es algo que alimenta al bicho. He estado leyendo, informándome y bueno, la forma de alimentar que tengo se llama keto, consiste en una dieta, en una ingesta de alimentos, de cualquier tipo de alimento, mientras sea natural, quitando totalmente los azúcares y los hidratos de carbono. Solo se pueden ingerir hidratos de carbono y azúcares que contengan los alimentos. Es decir, que si yo como una verdura, esa verdura contiene hidratos de carbono y algunas contienen azúcar. Pero no me puedo, por ejemplo, comer un plato de arroz o me puedo comer un bocata de nocilla o pan. Eso lo he retirado totalmente. En segundo lugar, tengo que beber un mínimo de 2 litros de agua al día. Ya puede ser en infusiones o directamente agua. En tercer lugar, tengo un tiempo de ayuno. Esto conlleva a que el día se divide en horas de comida y en horas de ayuno. Las horas de comida puedo comer todo lo que quiera. O sea, no tengo un límite. No me puedo pasar de las cantidades, pero es decir, si una persona tiene que comer 1200 calorías, no me puedo pasar de 1200 calorías. Me da igual que coma limpio. Si yo me paso de las 1200 calorías, voy a seguir engordando. Y eso consta en un ayuno que se come durante 8 horas y el resto del día se ayuna. En mi caso, por ejemplo, yo comienzo, digamos, el desayuno, quito el ayuno a partir de las 12 de la mañana y dejo de comer a las 8 de la tarde. De las 8 de la tarde a las 12 de la mañana del día siguiente, lo único que meto en mi cuerpo son
infusiones sin stevia y agua, porque como hay que beber mucha agua, pues aprovecho. De lo de la dieta es un porcentaje de alimentos. Alimentos, azúcares e hidratos de carbono puedo ingerir hasta un 10%. En proteínas puedo ingerir hasta un 20-25% y grasas un 70%. Sé que son muchas grasas y que no estamos acostumbrados, porque en las que normalmente nos hemos intentado adelgazar, lo primero que nos hemos quitado han sido las grasas. Y a mí, por ejemplo, al principio me costaba mucho hacerme la idea de comer tanta grasa, pero es efectivo, de verdad que es efectivo. Cuesta, cuesta el hacerte, el mirar el plato y decir, madre mía, lo que me voy a comer, que esto, pues no, se adelgaza y se adelgaza mucho. Yo he de decir que pues eso, he dejado de comer totalmente azúcares, bollerías industriales, etc. He dejado de comer hidratos de carbono, legumbres, es decir que desde que estoy enferma las legumbres me sientan muy mal, pero bueno, pues eso, tampoco me ha costado tanto dejarlo. Hidratos de carbono. Ahora lo que como son aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de coco, mantequillas, no margarinas. Tomo nueces, almendras, avellanas. Eso hay que tener cuidado, pero viene muy bien para el cuerpo. Tomo muchos pescados azules, tomo carnes, tomo aves, tomo verduras. No se puede tomar todas las verduras porque hay ciertas verduras que tienen muchos hidratos de carbono y que tienen bastantes azúcares, hay que controlar eso. Y bueno, al principio no se puede hacer ejercicio porque tu cuerpo, hasta que eliminas todos los azúcares de él, tiene unas consecuencias, suele tener bastantes dolores de cabeza. Yo tuve una diarrea considerable, pero bueno, que tiene su explicación, porque al eliminar todos los hidratos de carbono y todos los azúcares de tu cuerpo, hay una reacción en el estómago intestino y haces como una lavativa. Y la verdad es que fue durante la primera semana y no me ha vuelto a pasar. Y bueno, al cabo de un tiempo tu aliento cambia, porque eso sí es verdad, tienes un aliento a acetona y el olor de la orina es más intenso. Pero bueno, pues eso, que tampoco para mí no es gran cosa. Deciros que, pues eso, que en 2 meses he bajado 6 kilos, que continúo con ello, que ahora me he puesto a hacer un poquito de ejercicio y con ello me ayudará a bajar un poquito más, que estoy contentísima y que vamos, que bueno, que si tenéis cualquier pregunta que me la dejéis abajo en comentarios, que os voy a intentar ayudar en todo lo que pueda. En próximos vídeos pues eso, os guiaré un poquito con lo que yo hago, yo que sé, mi comida en un día para que veáis más o menos qué es lo que como, o un menú semanal. He de decir que yo hago comida y normalmente repito, o sea, desayuno lo mismo que como, porque en esta dieta también lo que hay es que no hay desayuno, comida y cena, es comida. O sea, si quieres comer, come comida. No hay comida de desayuno, no hay comida de cena, ni hay comida de comida. Hay comida. Pues eso, en próximos vídeos os iré enseñando lo que yo hago. Cualquier duda que tengáis me la consultáis, que si está en mi mano y os puedo dar mi experiencia, yo os la voy a contar, no tengo ningún problema.
Y bueno, nada, daros las gracias por seguir ahí, pediros por favor que os suscribáis, le deis a la campanita para que los siguientes vídeos os avisen de que ando por aquí y que muchísimas gracias por estar ahí. Gracias.